El título para este mensaje es El propósito lo es todo. ¿Cómo es el título? El propósito lo es todo, y le puede decir a la persona que tiene a su lado eso, el propósito es todo. Dígaselo así. Dígaselo. Quiero que hablemos hoy de este tema porque es demasiado importante, y en tiempos pasados leí en el devocional que hacemos nosotros, que se llama Tiempo con Dios, un relato, una historia sobre una mujer que tenía 91 años y que ella estaba muy vital y quería seguir viviendo más. Entonces le preguntaron a esta mujer cuál era el secreto de su longevidad, de su vitalidad, de su ánimo. Y ella contestó que tenía una hija de 70 años y que era inválida y que no podía ni siquiera ir al baño, y que ella la venía cuidando durante muchos años, y que el anhelo de ella era vivir mucho y estar así fuerte, fortalecida, para poderla cuidar hasta que Dios se la llevara a ella primero, y que ese era el propósito de su vida, y que ella tenía propósito y que por eso estaba así. Y hoy, hablando de propósito, quiero decirles eso, que cuando nosotros tenemos propósito en nuestras vidas, nuestra vida es totalmente diferente. Es una vida que vale la pena ser vivida. Es una vida que nos da vitalidad, fuerza, que nos anima a levantarnos, que nos pone en el camino del Señor. Entonces, por eso le puse por título a este mensaje, el propósito lo es todo. El propósito lo es todo. Esas personas que están por ahí sin ánimo, como tristes y sin ilusiones, son esas personas que no tienen propósito en su vida. Eso es lo que pasa. Si hay alguien que está por ahí en depresión, es una persona que no ha encontrado el propósito de su vida. Yo me acuerdo de una persona que vino aquí a la iglesia, me esperó al final del servicio, y era una chica joven, muy bonita, y me esperó y me dijo: pastor, tengo ganas de morirme. No le encuentro sentido a mi vida, mi vida no tiene propósito. Y yo, mientras ella hablaba, yo la veía y decía: wow, ¿cómo estarán las feitas? ¿Sí? A uno se le hace extraño que una persona que pareciera tenerlo todo, belleza, juventud, fortaleza y todo, pues que se quiera morir. Pero hay muchas personas así. Hay personas que tienen dinero, tienen comodidades, pero se quieren morir. Y todas esas cosas es falta de propósito. Falta de propósito. No tienen propósito en la vida. O sea que el propósito es todo, realmente, en la vida de una persona. Y por eso cada uno tiene que saber, tener claro cuál es su propósito en la vida. Y aquel que no tiene claro su propósito en la vida está así, es propenso a no hacer nada, a estar triste, a estar enfermo, a morirse antes de tiempo, todo eso. Entonces, por eso el propósito lo es todo. Hace tiempo daban pasaban un programa en televisión que se llamaba El Domador de Perros, o el Encantador de Perros, ¿cierto? ¿Quiénes lo vieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? No es tan viejo. Y en ese programa hubo un capítulo que me llamó mucho la atención. En ese capítulo había un perrito que se portaba muy mal y estaba entre la pila del agua bendita. Lo iban a echar de la casa, lo iban a sacar porque dañaba todo. Y entonces llamaron al encantador de perros para que le solucionara o le dijeran qué le pasaba. Y a mí me impactó mucho
ese capítulo en especial me gustaba, pero en especial me impactó mucho porque lo que dijo el encantador de perros fue: lo que le pasa al perrito es que no tiene propósito. Y yo, wow. ¿Sí? Y por eso es que se porta mal, porque no tiene propósito. Y mira, si un perro se porta mal porque no tiene propósito, ¿qué le pasará entonces a los seres humanos que no tienen propósito? También se portan mal y viven por el camino equivocado. ¿Qué era lo que le faltaba al perrito? Le faltaba que le sacaran a pasear, tener a alguien a quien cuidar. O sea, todas esas cosas era lo que él explicaba. Era propósito de su vida y le faltaba propósito. Así que a veces uno ve a personas que se portan mal y a veces uno dice, pero ¿qué será lo que le pasa? ¿Por qué se porta mal esta persona? Y todo eso es que no tiene propósito o no sabe cuál es el propósito de su vida. Amén. Por esa razón es necesario que nosotros busquemos urgentemente cuál es el propósito de nuestra vida, porque si no, de lo contrario, nos portamos mal. El texto que comenzamos leyendo dice, en Primera Reyes 9, del 1 al 3, dice: cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. Me sorprendió que Dios volvió a aparecer a Salomón una vez más cuando él cumplió el propósito de su vida. Y es que Dios está con los que están andando en el propósito de su vida. Amén. Dios está de manera especial con esas personas que están en el camino de cumplir su propósito. Y por eso estas personas tienen protección. En el camino del propósito de su vida, nadie es más especialista que tú. Nadie. Porque hay que recordar que cada uno de nosotros fuimos hechos por Dios, creados para buenas obras. Dice la Escritura, las cuales Él dispuso de antemano para que nosotros andáramos en ellas. Es decir, que todos nosotros aquí tenemos obras diseñadas por Dios para que nosotros andemos en ellas, lo cual es el propósito de nuestra vida. Amén. Las obras que Dios hizo para que nosotros andáramos en ellas es el propósito de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros andamos en nuestro propósito, cumpliendo nuestro propósito, nosotros ahí somos exitosos. Porque estamos justo haciendo algo para lo que fuimos hechos nosotros. Amén. Y el que nos quiera tocar, no nos puede tocar, porque ahí el Señor dice: yo a usted lo hice para esto, usted está en eso, nadie me lo puede tocar. Pero una persona que está en el propósito equivocado, en otro propósito, no puede decir lo mismo. Porque esa persona está haciendo lo que no tiene que hacer y ahí lo puede tocar cualquiera. Ahí puede pasar cualquier cosa, porque no está en el camino en donde debe hacer. Está haciendo lo que nadie lo llamó a hacer. Amén. Hay muchas personas en la vida haciendo lo que nadie los llamó a hacer. Pero aquellas personas que están cumpliendo su propósito en la vida, están haciendo lo que fueron hechos para hacer. Y esos, usted los ve que están cómodos, que les va bien, que son exitosos, que triunfan, que viven maravillosamente bien. Y esa es la razón, porque están andando en el propósito de su vida. Y no se sienten mal, sino que les va muy bien por eso. En cambio, a los que no, ellos se sienten mal y les va muy mal. Así que hay que andar por el propósito, en el propósito de Dios. Allí Dios en ese propósito les da esa protección,
la vida, la fuerza, todo, como la mujer de 91 años. Ella tenía el propósito, claro, que era estar ahí cuidando a su hija y tenía una razón de vivir. A David, por ejemplo, Dios lo ungió para que fuera el rey de Israel. Y ese era el propósito, ser el rey de Israel. Fue ungido para eso. Y lo buscaron para matarlo. Un ejército entero. Supuestamente el ejército más poderoso de la época, que era el ejército de Israel. Y lo andaba buscando, pero no lo pudo matar. Por el contrario, Dios le ponía al enemigo ahí enfrente para que lo matara y él no lo hizo. ¿Cierto? Los enemigos caían allí y no lo hizo. Era porque él tenía el propósito de llegar al trono de Israel. Y entonces, cuando nosotros estamos en el propósito, realmente podría decirse que somos infalibles o inmortales en el proceso de andar en el propósito, al cumplimiento del propósito de nuestra vida. A José también lo iban a matar, los hermanos metieron a un foso y lo iban a matar, pero por el propósito que tenía también, simplemente cambiaron de parecer y lo vendieron a una caravana y lo ayudaron incluso en ese momento a cumplir el propósito de su vida. Cuando tú estás en el propósito de Dios, en el propósito de tu vida, todas las cosas te ayudan para bien. Amén. Absolutamente todo. Por eso el propósito es todo. Y yo, haciendo este mensaje, me acordaba de las veces en que Dios me salvó la vida. A mí Dios me ha salvado la vida como unas 4 veces. Desde niño, accidentes en carros, en ríos. Una vez me iban a atracar y casi, mejor dicho, Dios me salvó. Y es que cuando uno está en el propósito de Dios o con la unción de Dios para algo, el Señor lo cuida. Amén. Lo cuida. Así que eso es importante tenerlo claro, que en el propósito de Dios somos exitosos y que en el propósito que nosotros, equivocado que nosotros tengamos, ahí no lo somos. Amén. Ahora, ¿qué hacer para andar entonces en el propósito de tu vida? Lo primero que debes hacer es descubrir cuál es el propósito de tu vida. Todas las cosas tienen un propósito. Un carro tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, la vida de un ser humano tiene un propósito. Este lugar tiene un propósito. Está hecho para contenernos a nosotros. Todo acá hay un propósito. Todo absolutamente tiene propósito en la vida. Incluso nosotros lo sabemos, porque a veces vemos cosas y que no conocemos para qué sirven y uno dice, para algo ha de servir, ¿no? Como cuando uno ve a alguien como que uno dice, ¿para qué sirve este? Para algo ha de servir. ¿Cierto? Por ejemplo, y uno ve, pero ¿para qué será eso? Uno no sabe para qué es, pero uno sabe que tiene algún propósito, para algo lo hicieron. Y lo que quiero decirles es que cualquiera de nosotros debe preguntarse, bueno, ¿para qué sirvo yo? Para algo me hicieron. El que no se haga eso, esa pregunta, todavía no ha encontrado su propósito. Amén. No lo ha encontrado, porque por ahí parte. Todas las cosas tienen un propósito. Alguien me preguntaba, eso que está allá, muchas veces me dicen, ¿para qué lo pusieron ahí? No lo han usado. ¿Sí? Y yo les dije, al de servicio de la mañana, le dije, el miércoles les digo, para que vengan el miércoles. Aprovecho para decirles que el miércoles va a estar con nosotros acá los 2 pastores más importantes de la misión en 50 años. Y yo creo que Dios los va a traer acá este miércoles para
para darnos una bendición especial en este proceso que llevamos de iglesia y del Espíritu Santo. Y quiero invitarlos para que no se lo pierdan. Aprovecho para decirle, porque le iba a decir antes, pero que no se me pase. Los invito para que estén este miércoles. Y yo les contaba eso. El miércoles les digo para que vengan, pero solo por recordar. Pero quiero decirles es que todo tiene un propósito y el ser humano tiene un propósito. Y debe preguntarse, bueno, ¿cuál es mi propósito? Dice la Escritura eso, que somos hechura de Dios. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Todos tenemos un propósito y ese propósito son las obras que Dios creó para nosotros y son las obras buenas que Dios hizo. Y el propósito de cada uno son obras buenas. Nadie nació para ser malo, porque muchas personas dicen, yo nací para ser malo. Esa es una mentira. Nadie nació para ser malo, porque Dios dice que Dios nos creó y creó también obras buenas para que andáramos en ellas. Todos. Y eso es para todos. Algunos también dicen, no, es que yo nací para que me vaya mal en la vida. No, porque Dios no, las obras que Dios hizo cuando te creó eran obras maravillosas, buenas para que tú andes en ellas. O sea, nadie puede decir, es que a mí en esta vida me tocó perder. Nadie. Porque Dios fue el que creó las obras para ti. Y es importante que lo sepas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Descubrir el propósito de tu vida. Y en Proverbios 25 dice, el propósito humano es como aguas profundas. Y escuche lo que viene de ahí para adelante. El que es inteligente lo descubrirá. ¡Wow! Tremendo. Ese texto me impactó también. Dice que el propósito del ser humano es como un pozo de aguas profundas y el que es inteligente lo descubre. Ahora, yo no sé cuántos ya descubrieron el propósito de su vida. ¿Sí? Porque realmente ahí dice que que es lo más inteligente que podemos hacer. Encontrar el propósito de nuestra vida. Y si no lo ha encontrado usted, no ha buscado con inteligencia y no ha actuado con inteligencia. Amén. Así que, yo no sé, pero hoy en día usted debería pensar, venga, de verdad, ¿cuál es mi propósito? Y si usted no lo tiene clara, no la tiene clara, tiene que pensar, sentarse, actuar inteligentemente. Amén. Porque ese texto nos dice eso, que los inteligentes encuentran el propósito de su vida. Lo encuentran, lo descubren. Si no la tiene clara es porque no actúa usted con inteligencia. Y es un llamado entonces a ponerle atención. A mí me parece que es un llamado a ponerle atención, a darse cuenta de que es muy importante y que debe trabajar en ello. Porque aquí todos somos inteligentes. Amén. Y lo sé porque vinieron. Aquí estamos. Pero hay cosas que la Biblia nos habla para que nosotros aterricemos. Mira, si no tienes claro cuál es el propósito de tu vida, piensa. Dedícale tiempo. Usa tu inteligencia para encontrarlo. Amén. Si tienes tristeza, vas a tener que pensar inteligentemente cómo sales de esa tristeza. Cuando tú encuentres el propósito de tu vida, te vas a pasar a un camino diferente y la tristeza se va a ir. Amén. Se va a ir la tristeza porque entras en el camino de tu propósito y cuando tú estás en el propósito de tu vida no encuentras esa tristeza o esa falta de significado en tu vida. Amén. Hay un libro que se llama Vida con propósito. Lo escribió Rick Warren, un pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos. Es un bestseller. Salió hace tiempo, pero es supremamente clave todavía que lo sigamos comprando, leyendo y trabajando allí para encontrar el propósito de su vida. Ahí se lo recomiendo.
Lo segundo, para andar en el propósito de tu vida, actúa sin miedo de acuerdo a tu propósito. Tenemos que encontrar primero el propósito. Y luego, cuando lo encuentres, vas a tener que ir sin miedo. Y es importante que no tengas miedo, porque lo que tú tienes delante de ti son retos de Dios. Dios no hizo cosas para la gente así como tan sencillas. La gente quiere vivir una vida sencilla y yo quiero decirle, no hay tal. Si tú quieres hacer algo grande con tu vida, tienes que saber que hay retos delante de ti. Y tienes que asumirlos. Tienes que asumirlos. Dios hizo grandes cosas para ti. Y todos esos tienen un reto. Y hay allí enemigos que te dicen, eso no es para ti, es muy grande para ti. Eso no es para ti. Pero sí es para ti. Pero algo tan grande es para mí. Sí es para ti. ¿Por qué? La gente no cree que lo merezca, pero eso no se trata de merecer. Lo que pasa es que cuando Dios te hizo, Él fue el que hizo las obras para ti. Y las obras que Él hace son de un Dios grande, una mente grande. Entonces sí son grandes. Y como son grandes, entonces son retos para ti. Amén. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, ellos no entraron a la tierra prometida porque les dio miedo. Porque ellos decían, no creo que podamos. No creo que podamos entrar allá. El miedo no les permitió entrar a la tierra prometida. Cuando llegaron allí, Dios estaba con ellos. Era el propósito de la vida de ellos. Si ellos hubieran escuchado esta prédica, habían entendido que no iban a morir. Ellos podían entrar allá, poquitos hombres, y vencer a todos esos gigantes que habían allá, y no iban a morir porque ellos estaban en el propósito de su vida. Y ahí en el propósito de su vida eres infalible, eres inmortal, se podría decir. No sé si me están entendiendo. Pero ellos no entendieron. Mira, les voy a leer. Moisés mandó exploradores y ellos fueron y volvieron. Y cuando volvieron, Caleb les dio una buena noticia de que entraran, que eso era maravilloso. Pero otros que fueron con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Los que tuvieron miedo de lo que Dios tenía para ellos comenzaron a esparcir rumores de que mejor se quedaran quietos, que no entraran porque los iban a matar. No entendían lo que yo les estoy diciendo en este día, que el propósito de ellos era que llegaran a entrar a la tierra prometida. Dios había dicho, esta generación que llevaba 400 años en Egipto, esta generación era la que yo voy a sacar y la voy a llevar a la tierra prometida. Ellos fueron creados para llegar a la tierra prometida. Y ellos no entendieron. Cuando llegaron allí, ellos tuvieron miedo y no entraron. No entendieron que no los podían matar, que Dios estaba con ellos porque los había hecho para eso, para que llevarlos a la tierra prometida. Amén. No lo entendieron y no entraron. Ahora, ¿qué pasó con esa generación? Toda murió en el desierto. Qué triste. Cuando no se está en el propósito de Dios, andando en el propósito de Dios para su vida, eso quiere decir que uno muere en el lugar equivocado. Ellos fueron hechos para entrar a la tierra prometida y morir en la tierra prometida, en casas que ellos no habitaron
cómodas, porque era lo que tenía Dios, en una bendición grande, habían hechos para eso, y no lo entraron, no lo recibieron. Y por el miedo se quedaron en el desierto. Amén. Por eso cuando uno no anda en el propósito de Dios, va a morir en el lugar equivocado. Va a estar en el lugar equivocado y va a morir en el lugar equivocado. Pero cuando usted está en el propósito de Dios, va a ir y va a disfrutar la vida en el lugar que Dios te tiene preparado y morirá en el lugar que Dios le tiene preparado en una situación diferente. Amén. Esta gente murió allí. Y es importante saberlo, porque uno podría decir, no, Dios tiene esto para mí. Claro que lo tiene, pero usted tiene que actuar y actuar sin miedo. Identificar el propósito de Dios para tu vida y actuar. Actuar sin miedo. Y actuar de una. No dejar para después. No dejar para después porque ya después no hay tal. Muchas personas dicen, yo después me meto en el propósito de Dios, después hago esto, después hago lo otro, pero dejan pasar el tiempo. Y les pasa como una ancianita que salió a los como de 85 años, que vivía en un asilo, y ella se dijo, bueno, voy a entrar en la moda y voy a hacer una cita por internet a ciegas, y hizo una cita a ciegas y salió. Y cuando regresó toda brava, y las amigas le dijeron, ¿qué pasó? Dijo, lo tuve que cachetear 3 veces. Dijo, no me digas, se propasó. Dijo, no, pensé que se había muerto 3 veces. A veces dejamos las cosas para hacerlas después, y ya no hay tal. Por eso cuando Dios nos da un mensaje acá es para que nosotros lo cojamos, lo analicemos, lo recibamos, lo pongamos en la tierra buena de nuestro corazón y dejar que nos impulse nuestra vida. Amén. Y hoy el Señor nos está hablando de eso, de actuar sin miedo, ponerte en el camino correcto, en las buenas obras. Si hay una buena obra, hazla sin miedo. Hazla sin miedo, porque esa obra es para ti. Si hay una buena acción para hacer, hazla sin miedo, que esa obra es para ti. Si tienes que ayudar a alguien, ayúdalo sin miedo, que eso es para ti. ¿Sí? Hazlo. Yo muchas veces me meto en problemas porque yo veo algo y digo, listo, eso, hagámosle. Cuando compramos este lugar, sin un peso, pero uno sabe que es en el propósito de Dios, y Dios siempre se glorifica. ¿Sí? Ahorita yo le decía a Juliancito, que estaba hablando del construye, celebra y construye, y yo le decía, tranquilo, no te preocupes, ¿sí? Que todo va a estar bien. Yo ya compré la pantalla. Y a mí me regañaron ya por comprarla. ¿Sí? Y a mí, yo me meto en unos líos a veces, porque me dicen, ¿por qué lo hace? Me dicen, pues porque yo sé que es parte del propósito y Dios lo hace. ¿Sí? Y Dios lo hace. Pero que no vamos sino que en un 5, en 8%, Dios lo hace. Amén. Dios lo hace. Y yo quiero decirles algo, aquí no estamos desesperados por dinero. Si hay algo en lo que yo me desespero es por Dios. Si Dios está todo. Amén. ¿Sí? Y ya, así lo ha hecho Dios siempre. Y yo le decía a Juliancito, no, la iglesia es linda, ellos ayudan.
Son lenticos, pero ahí lo ayudan al final. Siempre que hay un evento, al final es que todo el mundo es, lamentablemente. Pero así es siempre. Y Dios se glorifica siempre en todo. Pero yo lo digo, si hay algo que hay para hacer, yo lo hago y no me da miedo hacerlo, porque es para el propósito de Dios. Y cuando usted hace algo dentro del propósito de Dios, no tenga miedo. Muchos dicen, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Obras buenas. No vaya a ser una obra mala y diga, ay, es el propósito de Dios. Dice que Dios creó para nosotros obras buenas, únicamente. No más. Medio buenas, no, ahí no dice medio buenas. Buenas obras para que andemos en ellas, cosas correctas para que andemos en ellas. Y en ese camino de las obras buenas y las correctas, tú eres infalible. Amén. Infalible. El Señor está contigo y puedes decir tranquilamente, tranquilamente, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque estás en las obras tuyas, en las que debes ser. Amén. Eso es así. Así que, finalmente, para andar en el propósito de tu vida, sirve al Señor. Sirve al Señor. Josué, cuando ya entró a la tierra prometida, él reunió a todo el pueblo y me encantó lo que él le dijo al pueblo. Le hizo un resumen de toda su vida. Él les dijo, bueno, ya conquistamos la tierra prometida, estamos acá, ustedes han prosperado, pero recuerden de dónde han salido. Y comenzó a decirle, recuerdan que nuestros antepasados estaban esclavos en Egipto. Recuerden cómo nos sacó el Señor, dice, nos sacó abriendo el mar, trayéndonos por el desierto, sustentándonos allí cuando no había nada. Recuerden cuando ustedes estaban en el mal camino, cuando el pueblo se metió en el mal camino y fueron derrotados. Le dijo, recuerden cuando estaban en el buen camino y eran bendecidos y el Señor los bendecía. Y les dijo, bueno, ya lo saben todo. Eso fue lo que les dijo él. Y les dijo, por mi parte, yo hoy decido servir al Señor. Así les dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, les dijo. Así les dijo. Y la pregunta es, ¿ustedes qué van a hacer? Les dijo. ¿Ustedes qué van a hacer? La buena noticia fue que ellos dijeron, nosotros también serviremos al Señor. Y hoy el Señor, uno de los propósitos más grandes que nos muestra es servirle a Dios. Amén. Si algo ha de servir nuestra vida, es para honrar a Dios. En ese honrar a Dios principalmente están todas las bendiciones. En el servir a Dios están todas las bendiciones. Y no estoy hablando de servir aquí, venirse todos acá a la iglesia, no, sino servir a Dios, reflejar su rostro en donde quiera que usted esté. Amén. Servir a Dios tiene que ver con preguntarte, y así encuentras el propósito también, ¿para quién vivirás? ¿A quién te vas a parecer? ¿Cuál será la contribución de tu vida? ¿Cuál será tu mensaje? Amén. Servir a Dios es reflejar su rostro. Amén. Servir de espejo. Aquí en donde quiera que estén. ¿Sabe que cuando nosotros nos metemos con Dios y oramos y actuamos como sus hijos, nosotros le recordamos a la gente a Dios? Eso es como servir de espejo a Dios.
Yo me acuerdo que una vez fui a visitar a una hermana. Ahorita ella es cristiana, gracias al Señor. Pero cuando no, llegamos a esa casa y estaban una cantidad de cervezas y de todo allá, y toda la gente allá emparrandado. Y cuando yo llegué, yo todo cristianito y siempre hablando con ellos, ellos sabían que yo les predicaba. Me acuerdo tanto que mi hermana le dijo a los que estaban ahí: bueno, ya se acabaron las groserías y ya acabaron, porque llegó Oscar. Y yo dije: ve, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque uno refleja a Dios. Amén. Y nosotros debemos servir. El propósito de nuestra vida es reflejar a Dios a donde quiera que vayamos. Servirle de espejo. Que la gente vea en tu cara a Dios. Amén. Hacer las cosas buenas que Él hizo, que preparó para tu vida, es servir a Dios. Cualquier cosa que tú hagas, debes hacerla como para Dios. Y eso es servir a Dios. Si le das algo a alguien, dáselo como para Dios, y eso es servir a Dios. Ten una relación con Dios. Eso es servir a Dios de instrumento. Amén. Ese es el principal propósito de nuestra vida. Cuando nosotros andamos en ese propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. En el propósito de tu vida, todo te ayuda para bien. Amén. Y por eso, en algún momento, uno debe decidir a quién servir. Y hoy yo, como Josué le dijo al pueblo, yo les pregunto a ustedes: ustedes ya saben cómo ha sido su vida. Ya lo saben. Todo lo que hicieron, lo bueno, lo malo. ¿Cómo les fue cuando hicieron lo malo? ¿Cierto? ¿Cómo les fue cuando hicieron lo bueno? ¿Cómo es vivir sin Dios y cómo es vivir con Dios? Amén. Yo les digo como Josué, yo lo sé que fue vivir sin Dios y no fue nada bueno. Yo cuando llegué a Dios, llegué destruido. Y el Señor me dijo: tú lo has intentado todo y nada te ha salido, pero yo abro una puerta delante de ti que nadie podrá cerrar. Y así fue. Y yo sé lo que es vivir sin Dios y sé lo que es vivir con Dios. Y por eso yo decidí servirle al Señor y decir: mi vida se la entrego a ti, Señor, y mi casa y yo te serviremos. Y aquí me ha traído el Señor. Y yo hoy les pregunto a ustedes: ¿ustedes ya decidieron? ¿Ya conocen? Pero ahora hay que decidirlo. ¿A quién servirán? Amén. ¿Cuál será el propósito de su vida?